¿Qué tal, amigos y amigas de la Red CNR, Coordinadora Nacional de Radio? Y estamos también compartiendo este programa de análisis con ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. El tema que hoy nos compete aquí desde el Perú tiene que ver con la gestión municipal. Han habido cambio de autoridades, empezamos un 2015, donde todas estas personas asumen este reto en realidad en nuestro país para gobernar desde la cercanía a las comunidades, ¿no? Desde lo que vendría a ser los gobiernos locales. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo está este panorama? Y para ello contamos con la participación de REMURPE, que es la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, con quienes estamos organizando este programa especial. Y para ello tenemos como invitados al señor Wilber Rosas Beltrán, quien es presidente del Consejo Consultivo de REMURPE, y también nos acompaña Pedro Franque, él es docente de la Universidad Católica y quien va a participar además próximamente a final de este mes del CAMUR, ¿no? Que es la Conferencia Anual de Municipalidades. Primero saludamos al señor Wilber Rosas. ¿Cómo se encuentra? Bueno, ante todo, muchas gracias por esta oportunidad en que la REMURPE a nivel nacional nos podemos comunicar con todas las municipalidades distritales y provinciales, y anunciando de que se viene nuestra conferencia anual de municipalidades, de las municipalidades urbanas y rurales del Perú, el CAMUR, ¿no? Es un evento que nació en función de que, así como se reunían los empresarios a nivel nacional, que en el CADE, nosotros dijimos también que podíamos tener una conferencia anual de municipalidades para discutir desde lo local, desde lo regional, los problemas que tenía el país. Y ya estamos en la 10ª conferencia anual, y cada año es una conferencia temática. Así es. Y cada año ponemos un nuevo tema. Un nuevo tema, exacto. Y este año además súper importante porque justo coincide, ¿no?, con este cambio de autoridades. Sabemos que ustedes han visitado, han viajado recientemente también por diversos puntos de nuestro país para ver también cómo se ha realizado ese cambio de autoridades, tomar contacto con ellos nuevamente y ver cómo se va a implementar, ¿no? Qué retos hay para estas nuevas autoridades también. Sobre todo eso se va a analizar en el CAMUR. Más adelante les vamos a dar las fechas de este evento que va a durar 3 días, según lo tenemos aquí en el programa. Bueno, vamos a conversar, hay varios temas y vamos a lanzar una primera pregunta, ¿no? Estamos en el 2015, tenemos este cambio de autoridades. El año pasado fue un año duro porque se habló muchísimo de los destapes de corrupción, de la gestión, se trató de hablar un poco también, en poner en tela de juicio un poco la descentralización, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo empezamos este año? ¿Qué nos dice Pedro Franque? Bueno, creo que parte del tema de la CAMUR es el tema, como un tema central, el tema económico, porque efectivamente el año pasado ha sido un año pues del frenazo económico, ¿no? 2% de crecimiento anual. Sí. Este año el gobierno dice que es mejor, pero todavía no lo vemos. No lo vemos. De hecho, el ministro Segura dijo anteayer que, bueno, el primer semestre iba a estar complicado, dijo, ¿no? Lo cual ya revela de que en realidad solo para fin de año piensa que va a haber un poco más de crecimiento, y esto en un contexto de caída de los precios de las materias primas hace que los ingresos por canon y los ingresos por Foncomún de las municipalidades están más bien reducidos, ¿no? Sobre todo los ingresos por canon en algunas zonas han bajado muy sustancialmente, y eso desde luego reduce las posibilidades de inversión de las municipalidades, ¿no? Y por otro lado, bueno, tenemos que en varios sitios se mantienen estos conflictos con las empresas mineras, con las empresas petroleras por temas ambientales que muchas veces pasan por encima de los municipios, ¿no? Justamente salió la noticia que el proyecto Tía María en el sur del Perú ha sido postergado, precisamente porque, bueno, estaba siendo pues aprobado por el gobierno central, pero las municipalidades estaban totalmente en contra. Entonces hace falta una coordinación del gobierno central con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Que tienen que ser escuchados, que representan la voz de la población, ¿no? Exacto. Y digamos que el año pasado ha sido un año clave porque explotaron muchas de estas cosas, sobre todo también con la llegada de paquetazos económicos que, frente a la conflictividad social, porque los proyectos, por ejemplo, ya sean mineros, petroleros, que llegan hasta nuestro país, llegan estas grandes empresas, ¿no?, que quieren invertir, finalmente pasan los años, año tras año, pero no hay coordinación, no hay comunicación, no hay un proceso claro, transparente, y eso es
esa suma de todas esas cosas es lo que se venció el año pasado, pues, y a nivel internacional lo estuvimos también compartiendo, contando, ¿no? Que nuestro país, el Perú, se volvió en eso, ¿no? En un referente donde la gestión, desde el gobierno central, desde las municipalidades, los gobiernos locales, ¿no? Las autoridades mismas, no hay un proceso que esté funcionando, ¿no? ¿Qué hacer? O sea, ¿qué tenemos que plantearnos? Estamos en un nuevo cambio de autoridades y debe haber un nuevo reto. Bueno, yo creo que las municipalidades en el Perú, muchas, y la experiencia de la REMURPE es interesante respecto de asumir el tema del desarrollo económico local y la planificación concertada. Creo que buena parte de estos problemas surgen precisamente porque no se hace caso, no se respeta esos procesos. Creo que lo lógico, lo razonable es que las propias municipalidades, los espacios locales, tengan un proceso de planificación participativa, que la misma gente decida hacia dónde quiere llevar su desarrollo, qué proyectos de inversión quiere llevar, y la municipalidad puede tener un espacio de promoción de eso. Muchas veces vemos en las ciudades solamente las municipalidades como un espacio de recojo de basura y arbitrios, cosas básicas, servicios, ¿no? Básicos, pero en otras zonas, sobre todo fuera de Lima, en regiones, en provincias, en municipios rurales, el municipio como alguien que promueve cadenas de valor, promueve tecnificación de la agricultura, promueve proyectos turísticos, puede cumplir, y en varias experiencias ha cumplido roles muy importantes, y creo que en esta CAMUR, que es 25, 26 y 27 de marzo, ¿sí? Creo que es el motivo para discutir eso, ¿no? Los problemas de la macroeconomía, del canon, de las industrias extractivas, pero también las alternativas, las experiencias positivas, los avances que hay en muchos sitios, pero que lamentablemente son poco conocidos, ¿no? Son experiencias casi diríamos olvidadas, ninguneadas, ¿no? Y hay que tomar ejemplo de ello, ¿no? Efectivamente. Señor Wilber Rosas, usted desde la experiencia del trabajo desde la REMURPE, desde el contacto con las comunidades rurales, urbanas y sus autoridades, ¿cómo ve este proceso, ¿no? Este contacto con las autoridades en los años? ¿Usted ha visto que ha ido cambiando, se ha ido mejorando, o en todo caso, cuáles son esas principales dificultades, ¿no?, que se atraviesa? Sí, yo creo que haciendo una evaluación de las conferencias anuales que se han hecho bajo la dirección de la REMURPE, ha habido un avance, porque muchas de las cosas que se han planteado desde la REMURPE han sido logros, no han sido cosas que nos han cedido, ¿no? Por ejemplo, hablamos sobre la reforma del Estado, y ahí trabajamos intensamente sobre la descentralización fiscal y algunos otros aspectos que hemos logrado, y que esos logros en este momento hay una especie de recentralización. Hemos hablado sobre mancomunidades municipales y hemos logrado también que esta ley se pueda efectivizar, pero ahora se ha tergiversado el carácter de la ley y nosotros estamos reemprendiendo de que hay formas y formas de mancomunar las municipalidades. Entonces creo, haciendo una evaluación de las conferencias anuales, creemos que este es un espacio muy grande y de representación municipal que ha permitido avanzar sobre diversos temas, porque no solamente la participación de las autoridades locales, entre ellos alcaldes, regidores, sino también la presencia de muchos técnicos que vienen, y también la presencia del Ejecutivo y del Legislativo en este espacio. Entonces creemos que hay avances, pero a veces son logros que se revierten, y nosotros lo que queremos es afirmarnos y que sea de una manera permanente, consecuente, ¿no? Que tenga cierta sostenibilidad los avances que tenemos. Y en esta oportunidad el tema es básicamente económico, ¿no? El que estamos planteando. Y bueno, aprovechar la ocasión para saludar a Pedro, que siempre nos ha acompañado en esta labor municipalista, y desde luego también él va a estar presente en la conferencia anual. Exacto. Y queríamos que nos cuente algo más, señor Wilber Rosas. Sabemos, bueno, estuvo también invitado aquí el congresista Damer para hablar un poco también de el proyecto de ley, ¿no? El número 3243-2013 y el 3797-2014 sobre las municipalidades rurales, y sobre el cual ustedes también pues han hecho aportes numerosos
para destacar algo importante que tiene que ver un poco con lo que vendría a ser el carácter de establecer una nueva tipología, ¿no? O sea, que eso se agrega o que esté contemplado, ¿no? Una tipología de municipalidades, señalando, voy a leer esa partecita, que según la demarcación política son provinciales o distritales y que según su naturaleza y grado de desarrollo territorial son metropolitanas, urbanas, rurales o fronterizas, ¿no? ¿Qué significa eso? Para que nos los escuchan las autoridades en el Perú, en el norte, sur, centro, oriente, ¿por qué es importante dar este carácter y esta tipología? ¿Por qué debe estar interiorizada en el marco de la ley? A ver, primero habría que hacer un recuento histórico de lo que hizo sucediendo con este proceso. La anterior ley orgánica de municipalidades consideraba a todas las municipalidades como una sola. No había una distinción entre urbanas y rurales. A partir de nuestra propuesta en la nueva ley orgánica de municipalidades aparece el título 11 en el cual se consideran municipalidades rurales. Uno de los requisitos para ser rural es que tenía que salir un listado de municipalidades sacada por la presidencia del Consejo de Ministros, y esto duró muchísimo tiempo. Por suerte eligieron al señor Manuel Dangmer en la Secretaría de Descentralización. Ahí pudimos trabajar conjuntamente y al fin salió el listado de las municipalidades rurales, que son más de 1.300 municipalidades, con las características y con los problemas que manifiesta cuál es la caracterización de esas municipalidades. Entonces, en esta nueva modificación de la ley planteamos de que sí hay categorías, sí hay espacios que son totalmente diferentes, pero esta categorización de rurales no solamente es un enunciado, sino también requiere como consecuencia un incentivo económico. O sea, se reconocen las 1.300 no por reconocerlas, sino sabiendo que existen unas brechas entre lo urbano y lo rural, y la manera de cómo acortar esas brechas es que nos hemos planteado de que tiene que haber ese reconocimiento, pero ese reconocimiento parte de que estas municipalidades tienen que recibir más de lo que tienen en este momento. Hay municipalidades rurales, y son más de 503 municipalidades, que reciben solamente 8 UITs. Entonces estamos hablando de un fondo que en realidad no alcanza para el mantenimiento ni siquiera administrativo de una municipalidad. Y para ir graficando, si nos puede mencionar unas 5, por ejemplo, que estén en la situación, digamos, más delicada y que deberían ser consideradas, ¿no? ¿De municipalidades? Sí. Pues estamos hablando de muchas. Estamos hablando de la municipalidad de Mollepata en Cusco, estamos hablando de las municipalidades en la provincia de Grau, las de Uripa, ¿no es cierto? Que son municipalidades que son pequeñas, pero sin embargo estas municipalidades solamente reciben 8 UITs, lo cual no es posible trabajar con eso. O sea, se pueden hacer obras, no se pueden hacer obras, simplemente se tiene que trabajar lo administrativo, pero no existe inversión. Y a esto se ha aparecido una cosa que hemos estado presentes en la presidencia del Consejo de Ministros para discutir con la Secretaría de Descentralización sobre este proyecto que se llama FONIPREL, ¿no? Este fondo de inversión. Que este fondo fue también una lucha de la Remurpe. Usted recordará, nos hicieron un recorte de más de 1.800 millones de los recursos ordinarios. Y entonces la Remurpe hizo toda una marcha con todos los alcaldes y logramos que nos revirtieran los 1.800 millones. Y no nos revirtieron todo, sino nos dijeron, bueno, entonces este fondo que se los vamos a devolver van a ser fondos concursables. Entonces desde ahí nace el famoso FONIPREL, que no solamente es para municipalidades, sino también para los gobiernos regionales. Y que nosotros creemos que esos fondos también tienen que pasar íntegramente a estas municipalidades que tienen dificultades económicas y que tienen dificultades de inversión, ¿no? Así es. Señor Rosar, muy importante lo que usted dice, porque a veces, sobre todo hablando desde la capital o desde las provincias, capitales de provincias, uno piensa pues en la municipalidad y la ve como una entidad grande, ¿no? Porque de repente está ahí, está en una cuadra, pero no piensan en esas municipalidades chiquitas, ¿no? Sí. Rurales, que a veces no cuentan ni con personal. De repente el nivel de capacitación también de las autoridades pues no lo tienen muchos de ellos, ¿no? Entonces a veces pedirles hacer desde el gobierno central que les ponen tantos requisitos, ¿no?
¿no? Que tienen que hacer un estudio detallado, sacar cuadros estadísticos. O sea, creo que la problemática es compleja y tampoco se puede solucionar de la noche a la mañana, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que avanzar en ese proceso. Y por eso le quiero preguntar también al señor Pedro Franque, y este tema, además vamos a decir el tema del CAMUR, de esta Conferencia Anual de Municipalidades, como ya lo estamos desarrollando, se denomina Crecimiento y Desaceleración Económica, a hablar también de inversión pública y privada y sus efectos, por supuesto, en el desarrollo económico social. En ese sentido, desde el gobierno central, ¿qué decirles, no? ¿Cómo explicarles, digo yo, una vez más, porque seguramente muchísimas veces se les ha pedido la atención, ¿no? Desde la Remurpe, desde los especialistas, ¿cómo ayudar para que las normas faciliten un poco más este proceso? ¿Y qué hacer también con la capacitación y la formación que se requiere para que hagan una buena gestión? Bueno, yo creo que hay varios temas aquí, ¿no? Uno, desde el punto de vista de las normas, es importante que haya una ley de municipalidades rurales. Me explico, hay un capítulo en la ley, pero creo que es evidente que las municipalidades rurales, como usted dice, ¿no? Chiquitas, pequeñas, ¿no? Que reciben pues 8 habitantes, son 30.000 soles mensuales, 25.000 soles mensuales, evidentemente tiene una realidad muy distinta que la municipalidad de Lima, de Miraflores, ¿no? Que tienen mucho más recursos y además en la ciudad capital pues mucho más facilidades de conexiones, de contactos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en primer lugar es evidente que hay que reconocer que son dos realidades distintas y que por lo tanto las municipalidades rurales requieren una legislación propia. Y creo que dentro de esa legislación propia tiene que estar incluido, en primer lugar, el respeto a su autonomía, el respeto a que ellos pueden decidir por sí mismos, el respeto a que son los propios pueblos, las propias comunidades y los propios distritos los que tienen que ir decidiendo su propio desarrollo. Pero al mismo tiempo tiene que estar claro la necesidad de un apoyo muy claro del gobierno central, ¿no? Un apoyo financiero, creo que es muy importante, y por eso este tema, ¿no es cierto?, los fondos que se dedican, ¿no? Leo aquí, casi el 60% de la inversión pública es inversión del gobierno central, ¿no? En un país tan, digamos, desconcentrado, ¿no es cierto?, donde las provincias y las regiones y los distritos tienen tanto peso, que el 60% se haga de Lima simplemente no tiene sentido, ¿no? Requiere fondos para las municipalidades, y yo creo que también requiere apoyo técnico de parte del Estado, ¿no es cierto? Aparatos, equipos técnicos que puedan ayudar a facilitar, a hacer proyectos de inversión pública o proyectos de desarrollo social, a conectar, a darles incentivos para que las municipalidades puedan aprovechar esas opciones, sí, ¿no? Sí, yo creo que hay otro tipo de problemas también, aparte de los que nos ha dicho Pedro. Los problemas son, por ejemplo, esta tipología que hemos planteado de municipalidades, no solamente es un problema de carácter económico, ¿no? También son problemas de carácter administrativo. Hay municipalidades que no tienen la tecnología de comunicación, por ejemplo, muchas de las municipalidades, vamos a poner un ejemplo de la provincia de Castrovirreina, ¿no? Especialmente de la cuenca de San Juan, todas sus oficinas centrales son oficinas de enlace que funcionan en Chincha. Es como si las municipalidades funcionaran en Chincha y no en cada uno de los sitios. ¿Y por qué? Es un problema de tecnología, es un problema de comunicación, porque uno, para tener que meterse en el sistema de inversión pública, necesariamente tiene que meterse también en el sistema que plantea el Ministerio de Economía. Por lo tanto, es bien difícil que funcione en una municipalidad donde no hay electricidad, en una municipalidad donde no existen las condiciones para hacer. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer desde estas municipalidades, y para eso está la Remurpe, hemos ido luchando. Yo creo que nuestra bandera fundamental, si bien somos una representación de las municipalidades urbanas y rurales, pero nuestra prioridad es la defensa y es el trabajo con las municipalidades rurales. Y de ahí que esta conferencia también tiene una preocupación en este aspecto económico. Y desde la Remurpe no solamente hacemos un análisis de los problemas, sino también siempre hemos hecho planteamientos a cada uno de los problemas que hemos tenido. Y de ahí el título 11 de las municipalidades rurales, la ley de mancomunidades, la participación democrática dentro de las municipalidades. Ha sido una de las cuestiones, una bandera que hemos tenido nosotros, la participación ciudadana. Y el otro aspecto es la lucha
lucha en este momento contra la corrupción, porque mucho se plantea de que las municipalidades, tanto distritales y provinciales, son las más corruptas, lo cual yo creo que los corruptos están en todo lugar. Uno va hasta el gobierno central, los gobiernos regionales, y por lo tanto no es un problema si se reeligen o no se reeligen, sino más bien es un problema cómo se crean mecanismos de control y cómo hay un control ciudadano, cómo hay un control social para poder ver cuál es la mejor forma de superar este grave problema. Wilber, pero ahora pienso que estamos con esta conferencia del 2015 y hay un tema también interesante que es lo que planteó al comienzo, que son casi muchas autoridades nuevas, ¿no? Y por eso creo que es bien importante que estos temas se planteen al comienzo de la gestión, porque también es verdad que muchos alcaldes llegan con mucho entusiasmo, pero a conocer toda la legislación, los procesos administrativos, los procesos logísticos, el sistema de inversión pública, el SEACE, el no sé qué, el no sé cuánto. Pucha, cualquier alcalde nuevo, que a veces gente de muy buena voluntad, ¿no es cierto?, que hace las cosas bien, que trata de hacer las cosas bien, pero claro, es bien difícil conocer todos los sistemas administrativos. Máximo, si estás en una municipalidad rural, como tú dices, que son, pues, no tienen electricidad, tienen un presupuesto ínfimo, todo recae sobre el alcalde, que la verdad es bien difícil que conozca la maraña burocrática, ¿no es cierto?, o la cantidad de normas que yo entiendo que son necesarias en el Estado peruano, pero una cosa puede ser cuando estamos hablando de proyectos de inversión pública de millones de soles en Lima, y otra cosa cuando estás hablando de un presupuesto de 30.000 soles mensuales en una municipalidad distrital que podrás invertir, pues, al año, no sé, 20.000 soles con suerte, porque la mayor parte de eso tiene que irse en los servicios, ¿no? Exacto. Entonces, mira, pero una inversión pequeña tampoco, pues, amerita tanto aparato administrativo, que en realidad yo entiendo que el propio alcalde tiene que conocer, ¿no? Deberían haber niveles, ¿no? Y se conoce y se sabe que esa es la realidad. Lo que pasa es que tenemos un sistema que no facilita las cosas y que no implementa tampoco las ideas o las propuestas, ¿no? Hay que lucharla como la lucha Remurpe muchas veces, ¿no? Claro, pero sí, por eso creo que es importante, porque ahora vienen alcaldes nuevos, ¿no? Entonces, primero lo que ellos pueden aprender, conocer, los que ya saben, atienden a los que ya conocen. Claro, siempre hay alcaldes que o han sido reelectos o a veces regresan luego de varios periodos, ¿no? Hay una cierta tradición municipalista también en el Perú, ¿no? Pero yo creo que haya un espacio de interaprendizaje, como le dicen, sí, es importante. Que las experiencias del pasado no se pierdan, yo creo que es muy importante. Es importante. Bien, ¿alguna cosa para...? Sí, en este periodo la Remurpe ha hecho unos talleres para ver la transferencia. Eso. Y el otro taller fue sobre los primeros 100 días de gestión. Ya. Y fue muy interesante. Quiero decirles que, por ejemplo, el Ministerio de Economía, en este manual que dio para la transferencia, fue muy complicado. Estaba hecho como para municipalidades grandes, empezando por todos los trámites que se han hecho, pero yo creo que desde la Remurpe hemos tratado de simplificar eso y el buen entendimiento sobre esta transferencia, y creo que ha servido también para poder efectivamente proceder y construir un manual de transferencias, ¿no? Claro, que eso es y la otra cuestión es, efectivamente nos hemos encontrado con alcaldes nuevos, que pues no hay escuela de alcaldes, ¿no? Y tampoco hay escuela para gestión municipal, y por lo tanto los alcaldes que han entrado tenemos que entender como autoridades de carácter político, pero la parte administrativa es también, deja mucho que desear. Sí, es vital que esté. Y es vital que esté. Entonces, yo creo que estamos comprometidos desde la Remurpe, pero va a ser imposible sola poder seguir trabajando, y necesitamos la participación de todos los ministerios, de todos los espacios públicos, para poder continuar y seguir formando y capacitando en esta cuestión de gestión pública local, ¿no? Sí. Bien, hemos estado hablando entonces de lo que significa, pues, esta gestión municipal, del reto de las nuevas autoridades, y ahora de repente hemos estado hablando un poco del sistema de gobierno, de las normas, de las leyes, pero dirigirnos también a las propias nuevas autoridades que asumen ahora. ¿Cómo deben de repente hacer su gestión, ¿no? ¿Cuál es ese llamado que podríamos hacerles ustedes desde la Remurpe y también desde la mirada de Pedro Franque como especialista, conocedor del tema también? ¿Qué se les pide? ¿Qué se les exige? Ellos han asumido, ¿no? Está ese compromiso, pues, ahora, ¿no? Cuando vayan a hacer, por ejemplo, las obras que demandan las comunidades, cómo repartir ese presupuesto, ¿no? Con qué conciencia deben gestionar frente a sus comunidades, ¿no? ¿Qué decirles, simplemente? Sí, yo creo que lo más importante que se lo va a exigir la ciudadanía
es que cumplan sus compromisos electorales, ¿no? Pero estos compromisos no pueden ser simplemente compromisos sueltos. Yo creo que ahí hay un instrumento muy importante que son los planes de desarrollo concertado, a los cuales hay que insertar pues estos compromisos. Y ahí, en estos cursos que hemos estado desarrollando en las municipalidades y básicamente en las municipalidades rurales, hemos encontrado 3 espacios muy importantes que se tienen que articular en esta primera etapa. Lo político, donde están las autoridades electas, el alcalde, los regidores. Lo social, su vinculación con las organizaciones y los movimientos sociales de cada zona, ¿no? Hay las federaciones de mujeres, la participación de los jóvenes, incluso organizaciones de niños hay en muchas provincias donde se han desarrollado y distritos también, ¿no? Esa es la otra esfera. Y la otra esfera muy importante es cómo potenciar la parte técnica. Y la parte técnica tiene que ser pues una cuestión en el que se articule lo social, lo político y lo técnico. Creo que son las primeras cosas que se tiene que empezar. Hay muchos otros espacios que articular, pero en un primer momento esos son los más importantes. Y hemos estado viendo que lo político tiene que ser realmente con un liderazgo de los alcaldes y los regidores, esa parte, ese espacio, ¿no? Y en el caso social tiene que ser también con una auténtica representación de estas organizaciones, porque también hay organizaciones y que no representan a nadie y que en nombre de alguien se viene uno. Entonces, eso es lo más importante. Y en la parte técnica, ver la cuestión de eficacia, la eficiencia que tiene que haber en la realización de obras, y sí también tienen que participar de manera directa con los controles ciudadanos, no que sean comunidades gestoras y no solamente fiscalizadoras. Esa es una de las cosas, las conclusiones que hemos llegado en estos talleres que hemos venido realizando a nivel nacional. Bueno, yo concuerdo con lo que ha dicho Wilber, añadiría tal vez la importancia dentro del rol político de la necesidad de plantear estas alternativas de leyes, de alternativas de financiamiento, porque yo entiendo que cada municipalidad tiene que buscar su propia opción, ¿no? Pero es necesario una mancomunidad de municipalidades en el espacio local y también una unidad de las municipalidades a nivel nacional, porque creo que hay problemas comunes, ¿no? Como digo, el problema económico este año se vuelve importante, muchas municipalidades van a tener un recorte de fondos significativo, se necesita una nueva ley y para eso hace falta esta organización de las municipalidades, ¿no? Yo en ese sentido creo que la realización de la conferencia anual de municipalidades de la CAMUR 25, 26 y 27 de marzo en Lima, creo que es bastante importante, ¿no? Para darle un arranque a este espacio, que las municipalidades se conecten, se conozcan, vayan planteando alternativas, porque efectivamente la labor de los alcaldes es difícil, ¿no? Y también es política, ¿no? Tiene que pensar mucho en su propio pueblo, pero bueno, también buscar el desarrollo de su propio pueblo, busca juntarse con otras municipalidades para conseguir mejores condiciones económicas del Ministerio de Economía y Finanzas, mejores condiciones legales en el Congreso, etcétera, ¿no? Sí, se trata de sumar además, porque creo que muchas veces también entramos en esos protagonismos, hay lugares donde se ha tratado de incentivar también estas mancomunidades, pero no han funcionado. A veces es difícil. Entonces entramos con los egos, los liderazgos, los protagonismos, ¿no? Que tienen que terminar, porque hay que apostar y hay que gestionar como país, ¿no? Entre todos, con un plan integral, y por eso también es la importancia de esta CAMUR, de esta Conferencia Anual de Municipalidades, porque hay que ver hacia dónde va nuestro país en conjunto. Si bien las autoridades tienen un papel que desarrollar al lado, necesitan una guía grande que es la guía de país, ¿no? El plan de país. Y en ese sentido también pues vamos a ver en esta próxima conferencia, seguramente con un análisis un poco más detallado, ¿no? Cómo se viene esta realidad del crecimiento, que hasta ahora en realidad no hay seguridad para nada, ¿no? Si bien el año pasado ya vimos la crisis en la que entró el gobierno con todos sus paquetazos para buscar lograr ingresos, ¿no? ¿Qué se plantea para este año? Ahora, lo interesante aquí es que para el Ministerio de Economía y Finanzas, para el gobierno, pareciera que el crecimiento económico siempre están pensando pues las grandes empresas, claro, ¿no? Sí. La Telefónica, las empresas mineras, pero igualmente, o más importante, vale, es la economía del campesino de Chumbivilca, de la señora que tiene su pequeña bodeguita en Iscuchaca, de la persona que tiene su pequeño mototaxi o pequeña mini empresa de transporte que hace el transporte del distrito a la provincia. Hay una economía rural local. Enfocarnos en lo que podemos hacer. Que, efectivamente, que también está desarrollándose, que también en algunos sitios crece, que también tiene emprendedores, que también tiene asociaciones, que también tiene su pequeña cooperativa de ahorro y crédito, ¿no? Que también tiene su asociación de productores que busca exportar, que también tiene su circuito turístico a veces. ¿Por qué no
creo que esa es una realidad que no se ve muchas veces, ¿no? Y que no se potencia y que no se le toma atención. Pensamos que la salvación viene de fuera y que si no llega, vamos a caer. Entonces hay que cambiar. Claro, imagino que no será fácil, porque nada es fácil, pero si no comenzamos a hacer esos cambios, en realidad un día se va a cerrar el caño y también vamos a caer en lo mismo, ¿no? Bien, entonces vamos a decir el tema específico del CAMUR y las fechas: crecimiento y desaceleración económica, inversión pública, inversión privada, y los efectos en el desarrollo económico social. Las autoridades han sido convocadas por parte del REMURP, estas nuevas autoridades. Es la 10ª conferencia anual, los días son 25, 26 y 27 de marzo. Y el día 25 en particular va a estar enfocado para hablar justamente de este tema, ¿no? De la ley, ¿no? De la ley, sí. De la ley específicamente. Ahí va a estar en el Congreso de la República, con el presidente de la comisión, el congresista Manuel Damer, presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República. Un nombre bastante largo, pero es que ahí se sintetiza todo lo que significa el trabajo de esta comisión, ¿no? Señor Wilber Rosas, de repente algunas palabras para invitar pues a nivel nacional a que la gente esté pendiente, sus autoridades van a estar participando, ¿no? Específicamente, ¿cuál es la importancia de esta sesión? Quisiera explicar en esta primera parte por qué este nombre tan grande, ¿no? Crecimiento y desaceleración económica, inversión pública y privada y sus efectos en el desarrollo económico social. Así, hemos estado discutiendo con los alcaldes este nombre y decían, ¿para qué tan largo? El problema, y al final dijeron efectivamente, sí, hay que poner así como es. ¿Qué ha pasado? Que en este momento nos muestran que como que la inversión es la cosa sagrada y que si no hay inversión no hay crecimiento. Entonces, ¿y qué ha pasado? Que ahora lo privado se ha convertido también en religión, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, hemos estado en la comisión del FONIPREL. Y el FONIPREL, que era un espacio de manejo de fondo público, y ya nos han planteado de que también va a ser un fondo llamado privado, o sea, estas obras por impuesto, ¿no es cierto? En realidad también los impuestos son públicos. Lo único es que no van a tener que pagar directamente al Estado, sino van a pasar a intermediar haciendo obras. Y nosotros vemos, precisamente por esa razón hemos puesto este título, porque resulta que cuando uno hace una obra, obras por impuesto, la empresa decide dónde lo hace. Y precisamente no va a ir a los municipios pequeños, porque ahí las obras no son rentables para estas empresas. Entonces, ¿dónde se van a quedar? En las grandes ciudades y ni siquiera en las ciudades intermedias. Y por lo tanto, las empresas van a tratar de buscar los sitios. Y por lo tanto, esta inversión lo que va a hacer es recentralizar nuevamente el foco del trabajo, el foco de las obras y el foco de la inversión llamada privada, que no es privada, porque esto de pagar los impuestos de una manera indirecta es el dinero de todos los peruanos y por lo tanto nosotros creemos que este dinero tiene que llegar a las municipalidades, a estas 503 municipalidades que tienen 8 UITs, a estas 1.300 municipalidades que son rurales, a esas, porque son las que menos tienen, porque las otras ya tienen de por sí. Entonces, con esto no estoy queriendo hacer una confrontación entre lo rural y lo urbano. Simplemente lo que creemos es que tiene que haber una nueva redistribución de los recursos del país para el crecimiento y para cerrar esas brechas entre urbano y rural. Muy bien. Bueno, entonces de eso y mucho más se va a hablar entonces en este CAMUR, por eso el nombre ya está bien definido. Yo lo único que quería pedirles unas palabras finales también, luego voy a decir la dirección, para los ciudadanos de a pie, que en realidad también de ellos depende muchas veces el éxito de la gestión de las autoridades, porque ellos los han elegido, pero no se acaba con la elección. En realidad hay que fiscalizar, hay que estar detrás de las autoridades, hay que participar como ciudadanos, ¿no? Entonces creo que en esos 3 niveles hemos estado hablando, hemos empezado un poco por el sistema
tema desde el gobierno central, desde las leyes, las normas, las autoridades a las cuales también le decimos que desarrollen un buen papel, pero los ciudadanos también, ¿no? Eso es el componente que encierra todo, ¿no? Para que tenga éxito una gestión. Bueno, efectivamente, yo creo que esta conferencia anual de municipalidades plantea, como dijo Julio, uno de los temas es el tema de la participación ciudadana. Y si hablamos del desarrollo económico, local, social, eso tiene que hacerse con la participación de la gente, ¿no? Un gobierno local que plantea una propuesta económica sin conectarse con la gente, los que están invirtiendo ahí, los que están trabajando ahí, los que están empujando sus negocios ahí, simplemente no va a tener éxito, ¿no? Entonces, en el tema del desarrollo económico es aún más importante el tema de la cogestión, ¿no? La municipalidad puede dar sus propios sistemas de apoyo, promociones, trabajos, inversiones, etcétera, pero definitivamente tiene que haber una conexión entre la inversión pública y la privada, ¿no? Tal vez, lamentablemente, no de la forma como está planteando el gobierno, ¿no? Que plantea una privatización completa, ¿no? Casi completa, ¿no? En la cual incluso lo público se convierte en privado, ¿no? Más bien lo que hay que pensar es un trabajo armónico entre lo público y lo privado. Y desde luego, esta cogestión también implica un tema de la fiscalización, ¿no? También es correcto que la ciudadanía tiene derecho, tal vez otros ciudadanos o parte de la ciudadanía tiene derecho a fiscalizar, a asegurarse que los dineros públicos están bien utilizados y a asegurarse que no se hagan barbaridades, ¿no? En el tema del uso del suelo, el ordenamiento territorial, por lo menos en Lima, en otros sitios hay mucha polémica, ¿no? Por a quién se adjudican los terrenos, cómo se utiliza el suelo, y creo que esto es algo que debe ser abierto a la fiscalización ciudadana, y los ciudadanos tenemos el deber de estar activos sobre eso, porque si no, pasa cualquier cosa. Y bueno, desde acá hacer un llamado a todas las municipalidades distritales, provinciales, urbanas y rurales del país a participar de esta 10ª conferencia. Creo que es de interés de todos los municipalistas, pero no solamente a las autoridades, sino también a técnicos municipales y desde luego a los municipalistas de todos los espacios que tenemos en el país a participar. Son 3 días de conferencia. El 25 lo estamos haciendo en el propio Congreso, en el auditorio del Congreso. Ahí estaremos conversando en la Comisión de Descentralización que tiene el Congreso, y también hemos invitado a miembros de otras comisiones, de Comisión de Economía, la Comisión de Asuntos Sociales y también a la Comisión de Descentralización fundamentalmente, que es la que está convocando en esta oportunidad. Y el 26 y 27 nos trasladamos al local del Colegio de los Sagrados Corazones en la Casa de la Espiritualidad. En la Casa de la Espiritualidad, ahí nos vamos a reunir y desde luego ahí vamos a discutir ya temas exclusivamente de carácter municipal y los temas que están en el programa de la Conferencia Anual de Municipalidades. Muy bien, entonces repito las fechas: 25, 26 y 27 es esta gran conferencia anual de municipalidades organizada por la REMURPE, la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú. Y bueno, voy a leer algunos de las personas que van a estar participando. Bueno, va a estar inaugurando, me dicen, la presidenta del Congreso también, ¿no? Ana María Solórzano, el congresista Manuel Damer, por supuesto, va a estar presente también, desde lo que le compete, desde su comisión. Señor Carlos López Jiménez, por la REMURPE, el economista Alberto Flores Zapaza, tenemos al abogado del CEPES, por ejemplo, Laureano del Castillo, y bueno, son muchos, del señor Pedro Franque, que nos acompaña el día de hoy aquí también, y sigue la lista. Todos ellos van a estar participando, ¿no? 3 días, sí. Y en los 3 días están entre ministros, congresistas y las propias autoridades, autoridades municipales. En cada mesa tenemos la representación. Y lo más importante es que después del Congreso, el primer día en la mañana, el día 26, hay la elección de la nueva Junta Directiva. Les toca renovar. Vamos a renovar. Hasta ahora, y traigo el saludo de nuestro presidente Wilson Ibáñez Ibáñez, él va a dejar de ser, porque ha dejado de ser alcalde. Y bueno, pues hay nuevas autoridades, hay nuevos alcaldes, y creo que quienes reemplacen, desde luego, harán mejor su gestión, ¿no? Hay que darles la confianza, pero hay que hacerles el seguimiento. Así es. Muy bien. Amigos, amigas de la red CNR y también de ALER, la Asociación Latinoamericana
Latinoamericana de Educación Radiofónica. Hemos estado entonces en esta mesa de análisis con Pedro Franque, quien es docente de la Universidad Católica. Va a estar presente en este encuentro anual de municipalidades, exponiendo y analizando un poco más a detalle sobre lo que acabamos de hablar, de lo que significa esta gestión municipal. Y hemos estado también con el señor Wilber Rosas Beltrán, él es presidente del Consejo Consultivo de Remurpe. Les agradecemos por su atención. Como saben, hay que estar atentos, tenemos nuevas autoridades y desde donde nos encontremos, en el norte, sur, centro o oriente, hay que participar, hay que realizar nuestro ejercicio ciudadano, ese es nuestro deber y nuestro derecho además. Muchísimas gracias, nos encontramos en una próxima oportunidad.